se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no han desechado a ti, sino a mí han desechado, para que no reine sobre él de ellos. Y esa es palabra del Señor. Y yo voy a comenzar a hablar en esta maravillosa tarde sobre este tema tan esencial e importante, que es cómo llegar a ser hijos de Dios. Cómo llegar a ser hijos de Dios. Porque todo el mundo dice que es hijo de Dios. Y todo el mundo se constituye hijo de Dios. Por naturaleza, por creación, nos constituimos hijos de Dios. Pero hay que entender lo que la Escritura quiere decir cuando dice cómo llegar a ser hijos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios por creación o por naturaleza, ¿por qué la Escritura ahora nos dice que cómo podemos llegar a ser hijos de Dios? O sea, tiene que haber entonces un cambio, porque nacemos en pecado. Nacemos en pecado, con la naturaleza del pecado. Hemos sido o nacido en pecado. Entonces, cuando se borra el pecado, cuando somos libres de ese pecado, cuando somos perdonados de ese pecado, es cuando venimos a Cristo. Entonces, para ser hijos de Dios hay que venir a Cristo y seguir unas instrucciones. Sí, porque todo el mundo, vuelvo a repetir, el mundo, usted le pregunta: ¿crees en Dios? Y todos dicen: yo soy hijo de Dios. Pero no es así. Usted le puede preguntar a un borracho y le dice: yo soy hijo de Dios. Usted le pregunta a un adicto a droga y le dice: yo soy hijo de Dios. Usted le pregunta a uno que roba, o a uno que es violento, o que asesina, o que está en malos pasos, y le va a decir que es un hijo de Dios. Pero para usted llegar a ser un hijo de Dios verdadero, tiene que adoptar un estilo de vida diferente. Ahí es que está la clave. Para poder llegar a ser un verdadero hijo de Dios, hay que adoptar un estilo de vida diferente. Ya no se puede estar con el estilo de vida con el que naciste, porque en Cristo hay un estilo de vida diferente. Entonces, ¿cuál es ese estilo de vida? Bueno, hay que ser, ¿qué? Sumiso. Hay que ser sumiso. Hay que ser, ¿qué? Obediente. Hay que estar en la voluntad de Dios. Y en eso es que muchos no quieren andar en el día de hoy dentro de la voluntad de Dios. Por eso es que ustedes que vienen a las iglesias y están 2 días, una semana, y observan y escuchan, y no les gusta lo que le dicen, y no les gusta lo que le exigen, y no les gustan los cambios, y no les gusta someterse, y no les gusta sujetarse, y no les gusta obedecer, y no les gusta respetar, y no les gusta estar sumisos, y entonces abren la puerta y se van y quieren buscar un lugar donde le dejen hacer lo que les da la gana, y entonces siguen diciendo que son hijos de Dios. Pero para ser hijos de Dios hay que estar sumisos y en obediencia. Amén, gloria a Dios. Usted nunca podría escuchar la voz de Dios cuando usted solo escucha la voz de su intelecto, porque hay gente que son súper profesionales, y déjeme decirle que yo soy preparado, ¿sabe? Lo que pasa es que nunca lo digo. Soy preparado, pero yo no escucho la voz de mi intelecto. Jamás escucharé la voz de mi intelecto, de mi capacidad. Cuando vengo a orar, le vengo a decir a Dios: soy capacitado, soy preparado, soy educado en la palabra. Tengo unos bachilleratos en teología, y yo puedo pararme en cualquier lugar y preparar un sermón como yo quiera prepararlo. Pero yo no quiero preparar un sermón de acuerdo a mi intelecto. Yo lo quiero preparar de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a la necesidad que hay en el lugar donde voy, y que tú la conoces mejor que yo, y que tú me digas que yo tengo que hablar y decir. Pero hay gente que le gusta escuchar la voz
del intelecto, de su intelecto. Escuchan la voz de su intelecto o la voz de su razón. Cuando llegan a un sitio y le regañan o le corrigen o le llaman la atención o le dan instrucciones cómo guiarse, cómo dirigirse, cómo crecer, cómo madurar, cómo prepararse, comienzan a quejarse y el intelecto le comienza a hablar y le dice: pero si tú eres preparado, si tú eres capacitado, todo eso tú lo sabes. Tú no necesitas que te den instrucciones, tú no necesitas que te digan qué tienes que hacer, tú no necesitas que te estén regañando, tú no necesitas que te digan a ti que tienes que obedecer o que tienes que hacer. Mira, tú eres una persona preparada y capacitada. Están escuchando la voz del intelecto, la voz de la razón, y rápidamente se quejan, rápidamente protestan, o se van o se mueven, porque no quieren estar sumisos, porque no quieren obedecer, porque no quieren respetar, porque no quieren realmente someterse, porque no quieren someterse. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bendito el que vive para siempre. Ahora, gloria al Señor. Ahora, déjeme decirle una cosa ahora. Déjeme decirle algo bien importante. Lo que Dios te dice que tú hagas siempre es contra de la voluntad tuya. Lo que Dios te dice que tú hagas siempre va a ser en contra de tu voluntad. Fíjate qué cosa más contradictoria. Siempre todo lo que Dios te dice, nunca te lo dice que sea de tu agrado. O sea, que esté de acuerdo a tu intelecto o a tus razones. Lo que Dios te dice siempre está en contra de tu voluntad, de tu intelecto y de tu razón. Y por eso es que la gente fracasa, porque no entienden a Dios, porque no se someten a Dios. Oh, gloria a Dios. Lo que Dios te dice que haga siempre va a ir en contra de la voluntad tuya. Siempre verás imposible o perjudicial a tu persona o a tus intereses. Y cuando Dios te diga que hagas o realices algo, hazlo. Porque hay gente, déjeme decirle, que entonces dice: Dios me habló, pero eso va en contra de mis intereses. Lo que Dios me dijo va en contra de mis intereses. Eso va a perjudicar mis intereses. Espérate, yo no estoy de acuerdo con eso. Y empiezan a cuestionar a Dios. Eso va en contra de mis razones. Lo que Dios me está diciendo, no, eso no puede ser. Eso no puede ser. Pero ese es el problema que tiene mucha gente, de no ser sumiso y obedecer lo que Dios diga. Entonces, tu razón te habla, tu intelecto te habla y te dice: eso no es posible. Eso no es posible. Eso que Dios te está diciendo no es posible. Entonces, hazlo de esta manera. Entonces hacen cambio. O sea, no se someten, no se sujetan, no obedecen. Quieren hacer cambios, quieren cambiar a Dios, quieren cambiar lo que Dios dice, quieren cambiar las reglas de una iglesia, quieren cambiar las normas establecidas de un pastor y de una congregación. Lo quieren cambiar todo eso. Muévete más atrás para que la pueda entender por el lado de la cámara. Gloria al nombre del Señor. Mira, mi hermano, déjeme decirle una cosa. Siempre que Dios te diga algo, va a ir en contra de la voluntad tuya. Entonces ellos empiezan a ver que la razón y el intelecto comienza a hablarle. Gloria al Señor. Comienza a hablarle la razón y el intelecto. Y de esta manera es que funciona, pero no te perjudica. Y no te perjudica y te equivoca. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. El líder o el liderazgo, la autoridad espiritual deben de ser definidos. El rol de una o de un hijo o de una hija espiritual en relación con Dios y con sus padres deben de ser definidos. O sea, el papel que tú desempeñas debe de ser ¿qué? Definido. ¿Debes de qué? De definirte. Debes de definirte el papel que estás desempeñando. ¿Como qué? Como hijos de Dios. Tienes que definir tu papel. Es el de servicio
permanente. Ese es el papel que hay que definir. Es de servicio permanente, no es de un servicio temporero, no es de un servicio que me conviene y cuando no me conviene no lo sigo. No es cuando me está perjudicando mi razón o mis intereses y no sigo o hago cambio. No, tiene que ser un papel de servicio permanente que tiene que ejecutar uno que es hijo de Dios. Tienes que aprender a seguir su dirección. Un líder es un jefe.